Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en una oración. Señor, pues te damos muchas gracias, Padre, porque podemos estar aquí para compartir esta parte del Salmo y también, Dios, para poder estar presentes en este estudio, Señor, de la santidad. Te damos gracias, Padre, porque tú preparas cada cosa para cada día y sabes cuáles son las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Señor, pues verdaderamente nosotros no somos capaces de hablar conforme a las necesidades, entender tus escrituras como debemos de entenderlas, pero Dios, sin duda alguna, tú haces el trabajo y tú nos guías. No somos nosotros, sino eres tú, Señor, el que queremos que hable a través de nosotros. Te queremos pedir que tú hagas este trabajo y que podamos salir muy edificados de este estudio. Gracias porque tú nos enseñas a alabarte, nos enseñas a maravillarte, a maravillarnos de todas tus grandezas, de todos los milagros que hiciste. Nos los cuentas, todos estos milagros hechos en la antigüedad, y nos los haces ver, Padre mío, pues para poder afrontar los retos que tenemos por delante. Ayúdanos, fortalece, afirma nuestra fe. Y te queremos pedir, Padre mío, que también comprometas nuestros corazones, permite que nos comprometamos para vivir en esa santidad que tú exiges, Señor, que vivamos. Señor, te pedimos por las personas que no han podido llegar y de una manera muy especial por las personas que no van a poder venir, para que se puedan conectar y que la tecnología no falle, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a dar un pequeño repaso al estudio que venimos viendo. Nada más lo voy a leer y hacer ahí algunos pequeños comentarios acerca de este estudio que estamos viendo del Salmo. A ver, les recuerdo, estamos viendo el Salmo 114 y es el segundo salmo que vemos de este paquete de salmos que se llama los salmos Aleluya, que son los salmos que se cantaban en la noche de Pascua. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas. Dice: y en fuente de aguas la roca. Bien, habíamos visto que precisamente este pequeño serie de salmos se les llamaron el Jalel egipcio, porque nos habla de esta parte del Éxodo, y es una parte que viene muy al caso en esa conmemoración, en esos cantos que cantaban en la Pascua, recordando la liberación que había tenido el pueblo de Israel, una liberación maravillosa, y ese transcurso que tuvieron, que se le llama el Éxodo, a ese caminar durante 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Habíamos visto que se habla de este recorrido de una manera muy corta. De hecho, hay 3 puntos interesantes en este salmo. Se habla primeramente de Israel, que es su señorío, ¿cómo dice? Judá fue su santuario, Israel su señorío. Dice, hablando de que finalmente la presencia de Dios, que vamos a ver el día de hoy, reposa en su pueblo.
Ajá. Y que la verdad es que Dios les iba a entregar una tierra a los israelitas, pero esa tierra no iba a ser suya tampoco en un sentido, aunque ellos iban a vivir ahí, iban a trabajar, sino iba a ser el señorío de Dios. Ellos tenían que responder por esa tierra que les había dado, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces el por qué ellos estaban ahí en esa tierra, cuál era el propósito de Dios de ese lugar geográfico específico que tenía, ¿no? Y pero finalmente iba a ser la tierra de Dios para cuidado de Israel. Y de cierta manera Dios nos confía a nosotros como personas nuestras vidas. Tiene muchas cosas que nos confía. Dios nos confía nuestros cuerpos, nuestras vidas. Nos confía nuestras familias, nos confía nuestra iglesia, nos confía todas las cosas y quiere enseñarnos que esas cosas son cosas que nos otorga, pero que son de Él. Y finalmente vamos a tener que responderle por ellas. Ajá. Y bien, habla de los dos eventos. Un evento es el Mar Rojo y un evento el Jordán. En los dos eventos hubo un milagro más o menos parecido, fue la apertura de las aguas. Pero un evento sella el paso de la esclavitud a la libertad, y otro evento, el final, el del Jordán, sella el paso de la peregrinación en el desierto a la estancia permanente en la tierra prometida. Entonces, es una forma Dios a través del salmista escogió muy bien los eventos que ponía. Hay otra situación que vamos a ver el día de hoy. En todos esos años hubo muchos milagros y podemos verlos tanto hubo batallas, hubo milagros, hubo victorias, y los podemos ver todos esos recreados muy bien en los libros de Éxodo, Números, en Levítico vemos algunos eventos, en Deuteronomio. Sin embargo, aquí habla de un evento específico, el sacar agua de las peñas. Te habla de que abrió el Mar Rojo, de que abrió el Jordán. También habla de los montes que brincaron como corderitos, y haciendo un poquito referencia, lo habíamos visto, a aquella aparición de la presencia de Dios en el Sinaí, que en el Sinaí tembló. Y bien, me llama mucho la atención porque los versículos 5 y 6, que son como una preparación para estos versículos, dice: ¿por qué huyeron? ¿Por qué huiste tú, Mar Rojo? ¿Por qué huiste tú, Jordán? ¿Por qué brincaron ustedes los corderitos, ¿no? Como corderitos los montes, ¿no? Y es una parte muy hermosa cómo termina este salmo, que dice en los versículos, estamos viendo los versículos 7 y 8. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Y vemos que se me imagina, y es muy original la forma de presentar este salmo. Si ustedes se fijan, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 no se nombra el nombre de Dios, no se habla de Dios ni se dice Jehová, y no es sino hasta esta parte última del salmo, y específicamente en este versículo 7, donde se menciona Jehová y se menciona Dios. Es un poquito como si estuviesen haciendo una presentación, como si imagínense que viniera una persona que conociéramos nosotros, a lo mejor uno de los misioneros, Julio, que viniera, o que viniera otra persona, y estuviese hablando de la trayectoria, de lo que haya hecho. Y ustedes a lo mejor se van a estar imaginando quién es, hasta que finalmente lo presento. Y me llama mucho la atención, este versículo 7 es la develación de Dios. ¿Por qué saltaron los montes como corderos? ¿Por qué se abrió el Mar Rojo?
el Jordán por la presencia de Dios. La verdadera razón era la presencia de Dios. Podrá ser algo muy obvio lo que estoy diciendo, pero la presencia de Dios, y aquí lo maneja como Jehová, yo soy el que soy. Y me impresiona porque exactamente lo que hizo de Israel una nación especial fue la presencia de Dios. Es impresionante cómo, si tú lees en estos libros del Pentateuco, lees todas las restricciones que se tenían en el campamento. Era impresionante lo sanitario que eran las leyes, lo que hacían, por ejemplo, con las personas, con los muertos, con los cadáveres, con las cosas que se consideraban impuras, abominables, lo que hacían con sus mismos desechos. Ellos tenían que observar ciertas costumbres muy estrictas para la época. Ajá. Pero ¿por qué era esto? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Porque cuando tú sabes que porque ellos tenían que estar al tanto de que no podían vivir como las demás naciones, no podían tener las costumbres con poca limpieza que tenían las otras naciones, ¿no? Porque era un lugar y era un campamento santo. A veces cuando vemos especialmente Levítico y escuchamos todas esas reglas, digo, pero ¿por qué razón tienen que ser tan estricto? ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero era esa presencia de Dios la que hacía que ellos pudieran pasar en el desierto como si fuera un vergel, que ellos pudieran pasar en esos lugares tan inhóspitos y pudieran vivir rodeados de esos lugares inhóspitos, pero pudieran sobrevivir, y sobrevivieron 40 años. Aunque esos 40 años nos habla de un castigo, porque si ellos hubieran obedecido y hubieran entrado cuando Dios les dijo que entraran, hubieran tardado 2 años, desde que partieron de Egipto aproximadamente, son 2 años, a que entraron a la tierra prometida. Pero también esos 40 años nos habla del poder y de la fidelidad de Dios. Si bien fue un castigo, pero también Dios no los destruyó, sino que estuvo manteniendo a su pueblo, pastoreando a una nueva generación, juzgando a la generación incrédula que no quiso entrar, para finalmente hacer este último prodigio que fue el abrir el río Jordán y llevarlos. O sea, ellos no podían pasar, ellos hubieran podido pasar en una época de secas y en el lugar donde a lo mejor el río fuera un pequeño riachuelo, ¿no? Pero ¿cómo iba a glorificarse Dios a través de esa situación? A veces en nuestra vida se nos complican las cosas. A veces tenemos retos en el trabajo, una familia difícil de tratar, un jefe o una situación de trabajo difícil de tener. Pero acuérdate, muchas veces Dios permite estas cosas para que Él sea glorificado. Precisamente el río Jordán, ellos llegaron al río Jordán cuando tenía su mayor caudal, en un lugar donde tenía el mayor caudal. ¿Por qué? Porque Dios tenía que poner su sello en ese lugar. Eso es maravilloso. Ahora, lo impresionante es que todo esto que estamos viendo acerca de Israel, de Dios e Israel, podemos aplicarlos a las épocas modernas en cuanto a Dios y a su pueblo nuevo, a su pueblo que es la iglesia. Porque las cosas que antes se escribieron, dice Romanos capítulo 15, para nuestra edificación se escribieron, para que nosotros aprendiéramos de todas esas cosas, de cómo Dios trata a su pueblo y cómo Dios nos trata a nosotros. Pues sí, no olvidemos esto, que a la presencia de Dios tiembla, de Jehová tiembla la tierra, y a la presencia del Dios de Jacob.
Eh, Aquí primero hemos hablado de Jehová, y aquí hace una referencia al Dios de Jacob, el Dios de este pueblo. Y de cierta manera podemos también ver que ahora tenemos que Dios es el Dios de la iglesia. Ajá. Es, en pocas palabras, tu Dios. Si verdaderamente te has arrepentido y Dios te ha dado el don de la salvación. El Éxodo habla de redención, y si tú eres su redimido, entonces no se te olvide que la presencia de Dios, así como estuvo con Israel, así está contigo. Es algo impresionante porque además Jesús prometió esa presencia, y se lo prometió a esos discípulos, a esos primeros discípulos, en Mateo 28:20, diciéndoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A estas personas que vivieron hace poco menos de 2000 años, les prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. Ellos ya murieron, y estuvo con ellos todo el tiempo de sus vidas. A 2000 años de distancia, Jesús nos sigue prometiendo y nos sigue cumpliendo su promesa. Él está con nosotros y va a estar hasta el fin del mundo. Si nosotros somos la generación del cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, pues Jesús va a estar hasta ahí. Si no, vamos a tener la certeza que Jesús va a estar aún con esa generación, ¿no? En las pruebas y tribulaciones, es muy hermoso ver toda esta promesa acerca de su presencia. Sin embargo, ¿cómo nos manejamos en nuestra vida diaria con respecto a esta promesa? A veces nosotros cambiamos mucho, y a veces nosotros nos podemos hacer más sensibles o menos sensibles. A veces cuando la prueba nos agarra por sorpresa, muchas veces nos podemos cuestionar, ¿está Dios entre nosotros? ¿Está Dios en mí? Especialmente se hace difícil cuando las cosas no van conforme a lo que tú anhelabas o a lo que tú querías. A veces Dios trae una prueba, y ¿qué es lo conveniente en una prueba? Llénate de Dios. Sí, o síguete llenando de Dios. Ajá. Tanto los tiempos de bonanza no deben de cambiar nuestros hábitos espirituales diarios, como tampoco los tiempos de prueba. Ve el ejemplo, por ejemplo, de Daniel. Cuando Daniel escuchó aquel edicto de que si se hincaba y daba petición a otro rey fuera de Darío, ese iba a ser lanzado a los leones. ¿Qué hizo Daniel? Actuó como siempre, abrió las ventanas de su habitación y siguió orando a su Dios, esa ventana que veía hacia Jerusalén, hacia el templo, y siguió orando como lo hacía todos los días. Si llegase a haber tribulación en nuestro país, una persecución fuerte, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Serías de la misma manera, te conducirías delante de Dios, o modificarías ciertos hábitos por tu seguridad, por cierto miedo? Yo creo que es muy importante hacernos esa pregunta, ¿no? Verdaderamente es hermoso saber que Dios, por ejemplo, Dios a veces puede traer la prueba a través de un tiempo de remanso, de paz, en donde las cosas te van saliendo bien, en donde no tienes ningún problema en tu familia, o los problemas son pequeños, son cosas rutinarias. Pero ese también es un tiempo difícil, porque entonces empiezas a bajar la guardia. Y a veces ya no sientes tan necesario acudir a Dios por esta situación. Oye, claro que le pido a Dios porque mi hijo tiene un problemón. ¿Cómo no me voy a hincar a Dios? Y es más, le pido a media iglesia que ore por él. Bueno, a toda la iglesia, ¿no? Pero si tienes que tomar una decisión pequeña que a lo mejor
piensas que si Dios te lo niega, te vas a perder de algo que tú quieres. Entonces como que ya evitas la oración y dices, no, porque a lo mejor Dios me quita esto si se lo pido, ¿no? Entonces es muy importante saber, ¿no? Y hay en la Biblia muchas promesas, sobre todo para aquellos tiempos difíciles. Isaías, y en esa parte que empieza a partir del capítulo 40, nos da un montón de promesas muy hermosas acerca de la presencia de Dios. Imagínate Dios hablándole a un pueblo que había estado ya, o que iba a estar en una situación muy difícil. Isaías predijo el cautiverio del pueblo de Judá a más de 100 años de distancia. Habló de Babilonia, habló de Nabucodonosor, habló de Ciro. Es impresionante ver cómo Isaías habló de Ciro. Y sin embargo, sabiendo que iba a pasar todo esto, también les deja por anticipado ese aliento, esos versículos de los cuales sabía que Dios que se iban a agarrar en los tiempos difíciles. Fíjate, Isaías 40 del 27 al 28 nos dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Tú podrás estar cansado, pero Dios no. Tú podrás dormirte, pero Dios está despierto. Y es impresionante cuando dice el Salmo: despierto y aún estoy contigo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. El temor es algo que nos puede asaltar muy seguido, ¿no? Pero dice: no temas, yo estoy contigo. ¿Te parece un poquito a este versículo donde Jesús les dice: mi paz os doy, la paz os dejo, ¿no? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No solamente es mi presencia irá contigo, sino también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios le dijo al mismo Moisés: mi presencia irá contigo y te daré reposo, te daré descanso. Qué hermoso. ¿Qué le dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, no me mandes, ¿no? Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Mar Rojo, Jordán, ¿no? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hemos hablado de diferentes tipos de pruebas, así como vimos el agua, las llamas, una ahoga y otra quema. Pues Dios te promete estar contigo, Dios promete estar contigo y librarte, ¿no? Y librarte. Y bien, pues terminamos con el versículo 8, el cual dice: el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Aquí habla de un único milagro, de un milagro que está entre estos dos eventos, el Mar Rojo y el Jordán. El milagro de la peña, que me llama mucho la atención porque tiene muchas connotaciones este milagro. Este milagro apareció, y curiosamente, al principio del Éxodo también, antes de que ellos trataran de entrar por primera vez a la tierra prometida, y acontece también casi al final de la vida de Moisés. Los dos te hablan de una peña, y era en el mismo lugar donde estaba ahí, más o menos casi 40 años de distancia entre uno y el otro. Y te habla de una peña, una roca sólida, una roca dura. Pero no hayas a cuál dureza irle, si a la roca de la peña o a la roca del corazón del pueblo de Dios.
Ellos habían visto grandes maravillas. En la primera vez habían acabado de ver maravillas de Dios a través de cómo los liberó en Egipto y cómo los pasó por el Mar Rojo. Sin embargo, se endurecieron y murmuraron contra Dios y contra Moisés. En el segundo, después de ver 40 años de sustento, de maravillas, Dios no les había faltado nada, una vez más llegan a una situación incómoda y ese corazón más duro que esa peña, también hace que se quejen delante de Dios. ¿Sabes? A mí me impresiona algo. Llegaron a un lugar en donde no había agua. Y del lugar precisamente que menos se imaginarían, Dios sacó agua. Imagínate dónde empezarías a cavar un pozo si estuvieras en el desierto, en la arena, en un lugar de arenas o en un lugar de peñas. Pues seguramente en un lugar de arenas. Bueno, Dios saca el agua del lugar menos imaginable. Y a mí me impresiona porque muchas veces podemos estar en un lugar o en una situación en donde no puedas ver la salida. Pero no te preocupes, Dios va a sacar la salvación y va a traer lo que necesitas aún del lugar menos imaginado. Isaías 41, del 17 al 18, nos habla de algo muy importante. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas de la tierra seca. En lugares que menos te los imagines, Dios traerá esa salvación y Dios traerá esa respuesta. Así que, por más difícil que pueda estar la situación en tu vida, Dios traerá la respuesta, porque Él es poderoso para hacerlo. Así que, y también eso me hace pensar de esa similitud de la peña, dura, seca, comparada con nuestro corazón. ¿Sabes? Es impresionante, pero podemos ver muchos milagros si creemos en esto. Y muchas veces en nuestras vidas podemos ver situaciones que endurecen mucho el corazón de aquellos a los cuales más queremos. Y aparentemente será imposible para nosotros ver su salvación. Pero no te preocupes. Si Dios sacó agua de las peñas, puede sacar vida espiritual. Él sabe cómo, de las personas que más amas, aunque tengan un corazón endurecido. Y eso nos remite a pensar en nosotros. Cada uno de nosotros no fuimos grandes para acercarnos a Dios. No, Dios nada más tuvo que darme un pequeño empujoncito para poderle conocer. No, estábamos igual de duros. Dios sacó agua de la peña, de la roca de nuestro corazón. Por último, y creo que es muy importante comentar todo esto. Bueno, dice Efesios 3:20 acerca de esto que estoy diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que Dios puede con nuestras situaciones, Dios puede en nuestras vidas sacarnos adelante, porque Él puede sacar agua de la peña. Y como decía, por último, es maravilloso imaginarnos este momento de estos salmos en donde Jesús, después de la cena con sus discípulos, se paró a entonarlos, a cantarlos, y que cantaban todo esto. Imagínate a Jesús con sus discípulos cantando: el cual cambió la peña en el estanque de aguas, y la fuente de aguas, y en fuente de aguas la roca. ¿Quién era la roca? Jesús. Dice Juan 7:37:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dice 1 Corintios 10:4? Esta es la versión NTV. Y todos bebieron la misma roca espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Estaba Jesús cantando un himno que hablaba de él. Imagínate esa imagen en donde hablaban en este salmo de un acontecimiento ocurrido en aquel entonces a 1500 años de distancia. Pero el autor de ese milagro y la misma roca estaba entonándolo con ellos. Qué hermoso es saber que esa misma roca es la que quiere estar contigo, la que quiere acompañarte y la que te va a sustentar de agua cuando tú lo necesites. Vamos con esto terminamos el Salmo, y creo que vienen mejores cosas, porque si ustedes han leído por ahí el Salmo 115, también tiene cosas muy impresionantes reservadas, hablando de este poder de Dios en nuestras vidas. Bueno, por lo pronto es todo el día de hoy. Bien, pues ahora vamos nosotros a comenzar con el capítulo 5 del estudio que estamos viendo de la santidad de Dios. Este capítulo se titula La locura de Lutero. Es muy importante analizar un poco aspectos de su vida, porque en la época de este hombre se cambiaron muchas cosas. Todo el mundo seguía, el mundo creyente, pseudo creyente, cristiano, seguía una inercia y tenían toda la autoridad pues puesta en el poder eclesiástico de aquel entonces. Pero este hombre tenía un carácter, tenía mucha sensibilidad, y los aspectos que vamos a comentar de su vida es una introducción para que nosotros veamos cómo el impacto de Dios en su vida la cambió. De hecho hay una frase muy célebre que este hombre dijo, que es: que Dios sea Dios, dándole a Dios toda la honra. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra mente lo que es la santidad de Dios, bueno, hemos estado estudiando, pero el punto importante aquí es hasta qué grado nos ha impactado, hasta qué grado lo que hemos estudiado nos ha mantenido tan solo como un estudio más, como algo que ahora quizá aprendiste más de Dios, pero hasta qué grado te debería impactar para cambiar de fondo tu vida. Entonces este hombre tenía una personalidad muy inusual, y pues él, dentro de esa personalidad, tu padre Hans, que se llamaba Hans, pues él había visto que tenía una mente muy particular, muy particular, y de hecho él quería que estudiara leyes porque tenía una capacidad para la jurisprudencia tremenda, había cosas que otros no veían, y su padre había cifrado. Pero hubo un evento muy especial en la vida de este hombre, que un día iba camino a un servicio y hubo una tormenta, y de repente hubo un rayo que de alguna manera lo impactó y lo tiró. Y este hombre, quedó conmocionado y dijo que si esta situación era así, que él realmente iba a dedicarle su vida. De acuerdo a lo que él entonces conocía, inclusive invocó el nombre de un santo, porque era lo que en ese entonces, de acuerdo a la iglesia de entonces, que era el catolicismo, básicamente, pues se adoraban los santos, como hoy vemos que sucede todavía ahí, ¿sí? Pero este hombre, pues como tal, su padre, cuando él tomó una decisión
así él quedó totalmente decepcionado porque ya había visto las capacidades de su hijo y su alta sensibilidad y su capacidad de poder abstraer las leyes y aplicarlas de una manera inusual. Pero él decidió, según esta experiencia que él tuvo, entrar en un monasterio. Y como él le dijo a Dios, si yo salgo de esta, voy a dedicar mi vida. Él en el monasterio su salud fue afectada, él empezaba a tener problemas estomacales, etc. Pero él tenía un sentido inusual de culpa. Y estando en el monasterio, a veces se pasaba confesando sus pecados 5 o 6 horas del día anterior, cuando estaba ahí encerrado en un monasterio. Yo sé que algunos conocen esta historia en parte, pero es muy importante hacer esta referencia porque pues si nosotros no entendemos un poco el carácter de este hombre, tampoco vamos a entender lo que es el impacto de Dios en una vida. Él empezó, de acuerdo a su dedicación, también a estudiar las Escrituras profundamente, a hacer libros, y empezó a debatir argumentos eclesiásticos que se tenían, unos se contradecían, perdió la confianza en las autoridades eclesiásticas porque se dio cuenta que realmente no sabían, y esto lo fue llevando a una situación crítica, donde todo el mundo empezó a poner sus ojos en él. Él llegó una vez y clavó sus 90 y tantas tesis en la puerta de una iglesia, y en ese entonces que la imprenta de Gutenberg había empezado a tener auge, muchos empezaron a imprimir sus escritos, e inmediatamente por todo el mundo empezaron a circular, a tal grado que pues esto llegó precisamente a estos líderes cuando esto sucedió, pues empezó a haber ahí una controversia. Sin embargo, es importante hacer notar lo siguiente: su padre, Hans, decepcionado de él cuando él ya decidió entrar al ministerio, y cuando él ya se iba a ordenar, pues el padre pensó, pues a lo mejor mi hijo tenía razón, hizo una gran aportación a la iglesia, hubo una gran reunión porque iba a celebrar su primera misa, y curiosamente cuando él estaba celebrando ya esta misa, se quedó turbado, no podía contestar porque se dio cuenta de la ligereza de las acciones cuando se hablando de la cena del Señor, del cuerpo de Cristo. Y ahí se quedó como trabado, porque dijo, ¿cómo puede ser que los seres humanos en un momento determinado puedan mencionar en forma tan ligera lo que es la Santa Cena, o sea, la Cena del Señor que nosotros aquí también celebramos, que por cierto pronto vamos a celebrar otra vez? ¿Cómo puede haber tanta falta de reverencia? Entonces, total, se quedó trabado, no pudo seguir adelante, se quedó conmocionado, y eso se avergonzó a su padre y a su familia, y decepcionó, no siguió la carrera de abogado, y ahora que habían puesto su confianza en decir, bueno, mi hijo va a destacar en esto, resulta que el hombre se traba y no puede salir adelante. ¡Oh, decepción! Pero pues él siguió adelante, siguió profundizando en las Escrituras, y así como desarrolló muchas fobias, y una vez uno de las personas de ahí del lugar donde él estaba le dijo, oye, pensando que a lo mejor él usaba como pretexto sus largos tiempos de confesión, diciendo, a lo mejor tú no quieres cumplir tus obligaciones y te pasas aquí confesando tus pecados.
no son tan graves tus pecados, más bien tú ponte a trabajar y dedícate a cumplir tus labores, ¿no? Porque pues no entendían, pero también este hombre era exagerado, era grotesco cuando se oponían a lo que él decía, les llamaba perros y insultaba y si tú veías la vida de este hombre decías, este hombre está loco, ¿no? Y en un sentido, pues sí, él por ejemplo decía que realmente él era una víctima de Satanás, que lo había tomado, había ido en contra de él en todo y había usado pues, toda su vida para tratar de destruirlo. Entonces él inclusive sufría alucinaciones y muchas cosas. Entonces si en la actualidad los psicoanalistas, los psiquiatras analizaran a una persona, como él diría, hombre, este hombre está loco. Sin embargo, de acuerdo a su sensibilidad y sus habilidades, él fue a ser un poderoso teólogo que empezó a manejar las verdades de la Biblia, las verdades de las Escrituras de tal manera que ponían en entredicho todo lo que estaba ya establecido. Entonces esto fue creciendo, como les decía, sus tesis se difundieron inmediatamente por todos lados y llegó el momento en que pues lo mandaron citar las autoridades eclesiásticas y le dijeron, oye, tú estás actuando en contra de la iglesia, en contra de todos los principios, y si tú no confiesas tu error, entonces te va a ir mal, prácticamente lo iban a excomulgar y todo eso, ¿no? Entonces cuando él se vio acorralado, porque estaba inclusive el Papa, Carlos que se llamaba, estaba el emperador de aquel entonces, él dijo, denme tiempo para pensar, denme 24 horas. Y se las dieron. En este momento de estas 24 horas, él pensó, ¿qué iba a hacer? Aquí llega un momento crucial porque parte de lo que hoy también se comentó en el Salmo, cuando nosotros entramos en situaciones críticas en nuestra vida, nuestros temores nos pueden llevar a ceder ante estos temores. Podemos ser fieles a Cristo y sabemos que podemos enfrentar consecuencias. Y la pregunta es, ¿quién es tan valiente como para serle fiel a Cristo? Lo que nosotros ahorita somos, estamos aprendiendo del Señor, está definiendo lo que va a venir en un futuro. Todos sabemos que va a llegar el tiempo que se va a prohibir leer la Biblia, que todo el que confiese el nombre de Cristo va a ser sujeto de juicio y muchas veces ya de muerte. Y Dios en este tiempo, así como lo hizo con este hombre, nos está preparando. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a ser ni cómo vendrá, pero nosotros sí claramente vemos cómo el mundo se va perfilando de todo esto. Muchos que se dicen creyentes no lo son y actúan como el diablo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ucrania, con Putin, él tiene su ministro y piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Los terroristas tienen su Dios y piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Todo el mundo tiene sus ideas y piensa que de acuerdo a sus ideas o de acuerdo a sus creencias están en ese camino. Así pasaba en ese entonces. Aquí la cuestión para nosotros es, ¿qué tan seguro estás tú del camino que estás viviendo en tu cristianismo? Porque si tu cristianismo es superficial, si tu relación con Dios es superficial y ligera, tú no estás desarrollando el carácter que te va a permitir enfrentar las pruebas que tienen por delante. De hecho, este mundo nos presiona. Hay un predicador que decía que en Egipto las personas fueron esclavizadas, Israel, y luego cuando ya fueron a los años mucho después, cuando ya tuvieron la tierra prometida
y por falta de vivir para Dios fueron expulsados y fueron cautivos en Babilonia. Nabucodonosor les trató de dar sus alimentos y todo lo que ellos tenían para que se asimilaran precisamente a la cultura de Babilonia. Entonces, por un lado, el mundo nos trata de esclavizar a ciertas ideas, o por otro lado, quiere que nosotros como creyentes nos asimilemos a la cultura. Y ese es precisamente cuando una persona empieza a vivir la verdad. La verdad trae prácticamente controversia. Cuando las personas son enfrentadas a que la vida cómoda que están llevando, su manera de pensar es removida por el poder de la palabra de Dios, claro que se sienten incómodas y empieza precisamente la persecución. Recuerden ustedes, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces nosotros podemos ver cómo las pruebas que nosotros estamos viviendo ahorita nos están preparando para un futuro que no sabemos, pero es claro que de nuestra respuesta a las pruebas va a depender el desarrollo de nuestro carácter cristiano. O sea, el carácter, por ejemplo, en Romanos 5 dice, produce precisamente una esperanza de la liberación de Dios, y dice, la esperanza no avergüenza, ¿no? O sea, creer en Cristo nos debe de dar una esperanza para salir de las circunstancias que vivimos, para salir adelante de las pruebas que tenemos, para luchar en nuestras debilidades y poner nuestra vida en la dependencia de Dios para que Él nos dé la victoria. Y muchos como este hombre, pues a veces pueden concentrarse en sus problemas, en sus debilidades, y no ponen sus ojos en Cristo. Entonces imagínense ustedes a Lutero, cuando este emperador romano Carlos le dice que después de sus 95 tesis, si él no se desistía de ello porque ponían en entredicho toda la estructura de la iglesia de aquel entonces él pues prácticamente iba a sufrir las consecuencias. Entonces esas 24 horas, y bueno, quiero nada más aquí hacer alusión a lo siguiente. Siempre nosotros cuando enfrentamos una prueba, nos cedemos a la tentación, cedemos a las presiones que se están ejerciendo para nosotros, cedemos, o sea, a las amenazas de ser expulsados de una familia o ser ya separados de nuestro grupo de amistades, quizá amistades de toda la vida. Siempre nos vamos a enfrentar a estos tipos de decisiones. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar a quién vamos a seguir. ¿Sí? Recuerden lo que dijo Josué cuando entró en la tierra prometida. Y prácticamente le decía a Israel lo que iba a suceder en el futuro. Y mientras vivieron los ancianos contemporáneos a Josué, Israel más o menos se mantuvo. Tenían en mente los milagros y todo. Pero Josué sabiamente les dijo, yo no sé a quiénes vayan a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros siempre nos vamos a estar enfrentando a este tipo de cosas como Lutero. Entonces él dijo, Señor, si por no sufrir persecución, por no ser expulsado de la iglesia, yo cedo a las presiones, entonces voy a vivir una mentira. Pero Dios ya se había manifestado en su vida. Ya él había tenido la luz, la capacidad de discernir correctamente lo que las Escrituras decían. Porque él les decía, a ver, díganme ustedes con las mismas Escrituras en qué estoy mal. Y claro, unos pensaban de una manera y otros pensaban. Entonces, personas que él antes admiraba, como el Papa, como dice, el sicario de Cristo, etc. Después él dijo que era un instrumento de Satanás, este hombre. Y así, nosotros, o sea, tenemos como creyentes que hacer de Dios nuestro Dios, y nuestra relación con Jesucristo debe ser lo más importante. No lo que se dice en un estudio, que eso solo puede complementar y afirmar nuestros conocimientos cuando asistimos a un estudio donde se profesa la sana doctrina, sino todo esto va a ser
la afirmación del conocimiento va a ser consecuencia de nuestra relación directa con Jesucristo. ¿Para qué quieres que alguien te cuente lo que Dios te quiere revelar a ti directamente? Cuando tú vives para Cristo y desarrollas una relación íntima, profunda y estrecha con Él, Él solo va a ir afirmando en tu mente el camino que debes de seguir en cualquier situación. Y va a ir afirmando las enseñanzas que se dan para que se fijen en ti y conformes tu vida a ello. ¿De qué sirve que tú conozcas doctrina si no la vives? Si tú conoces doctrina y no la vives, entonces eres un falso, eres un mentiroso, que dices que le crees a Dios pero realmente no le estás creyendo. Nosotros realmente en la vida actuamos no respecto a lo que decimos que creemos, sino actuamos de acuerdo a lo que realmente creemos. Entonces tú puedes juzgar tu vida a la luz de tus acciones. Por eso Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y es en este sentido. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Entonces aquí, dentro de esta historia de este hombre que se vio en esta situación tan difícil que iba a determinar su vida, si él hubiera cedido a las presiones, no existiría la otra rama que surgió del evangelismo, de lo que nosotros hoy vivimos, sino meramente seríamos parte de la Iglesia Universal. Pero la Iglesia Universal dejó de vivir para Dios porque quitaron sus ojos de Dios. Desde que Constantino se convirtió a Cristo y declaró como religión oficial el cristianismo, ahí surgió la palabra católico, que es universal. Eso quiere decir, yo declaro como religión universal el cristianismo. ¿Pero qué pasó? Entraron al poder personas que no eran salvas, personas que tenían intereses diferentes, y la verdad se distorsionó. Estamos hablando de que aquí, esto de Constantino sucedió más o menos en el año 300 de la era cristiana. Aquí estamos hablando del año 1500 y fracción. ¿Se dan ustedes cuenta? Todo lo que pasó. Pero Dios iluminó una mente precisamente para que pudiese él discernir las cosas correctamente de acuerdo a lo que es. Entonces, para Lutero siempre había en él una imagen, lo que le había pasado y lo que Dios le había revelado. Entonces él, como esperaban que él se retrajera, el lugar donde se llama Worms, el lugar donde esperaban que él se retrajera, él dijo, a final de cuentas decidió morir a sí mismo, decidió morir a sus expectativas y no se retrajo. Y dijo, si ustedes no me demuestran con las mismas escrituras que yo estoy mal, entonces no me voy a retractar. Y es precisamente donde él erige eleva una oración a Dios que quedó escrita. Y es muy importante porque fue precisamente en un momento como este, y ojalá todos nosotros verdaderamente lleguemos a tener la luz como para esto, que él dijo. Aquí se dice que era como el Getsemaní de Lutero, ¿no? Oh Dios Todopoderoso, Dios eterno, cuán terrible es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme, y cuán pequeña es mi fe en ti, oh Dios. Cuán débil es la carne y cuán fuerte es el poder de Satanás. Si tuviera que depender de la fortaleza del mundo, todo se acabaría. La campana de la muerte ha sonado. La sentencia ha sido dictada. Oh Dios,
oh mi Dios, tú ayúdame en contra de la sabiduría de este mundo. Haz esto, te lo ruego. Tú deberías de hacer esto por tu gran poder. La obra no es mía, sino tuya. Yo no tengo nada que ver aquí. No tengo nada por lo cual contender con estos hombres grandes del mundo. Preferiría vivir mis días con paz y felicidad, pero la causa es tuya. Y es justa y eterna. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, fiel e inmutable, yo no me apoyo en el hombre porque sería vano. Lo de los hombres es inestable. Todo lo que procede de él fallará. Dios mío, ¿no me escuchas? Dios mío, ¿acaso no vives más? No, tú no puedes morir, solamente te estás ocultando. Me has escogido para este trabajo, yo lo sé. Por eso, oh Dios, cumple tu voluntad. No me abandones por el amor de tu amado Hijo, Jesucristo, mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Señor, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde estás? Ven, te lo ruego, estoy listo. Mírame, preparando para ofrecer mi vida por la verdad, por tu verdad, sufriendo como un cordero, porque tu causa es santa y es solo tuya. No te dejaré ir, no, ni aún por la eternidad. Y aunque el mundo estuviera saturado de demonios y este cuerpo, que es obra de tus manos, fuese arrojado y pisoteado, cortado en pedazos y consumido hasta las cenizas, mi alma es tuya. Sí, tu propia palabra me lo asegura. Mi alma te pertenece y hablará contigo para siempre. Amén. Oh Dios, envía tu ayuda. Amén. Esto es la expresión de lo que es morir a sí mismo para dar paso a la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver que a lo largo de la historia, hombres fieles cambiaron el curso de la historia. Hoy vemos un mundo que se está destruyendo, un mundo apagado por causa de que los hombres han rechazado la verdad, porque han decidido conformarse al sistema que este mundo les impone y viven en esclavitud. Y lo más grave de todo esto, lo más triste, es que la Iglesia de Dios, la columna y el baluarte de la verdad, se ha ido asimilando precisamente a las ideas y a las presiones de este mundo. Han empezado a consentir o a aprobar el aborto, han empezado en algunas iglesias a aceptar el camino de la homosexualidad y otras muchas cosas, con el fin de ganar no personas para Cristo, sino gente que los apoye en lo que ellos ya determinaron seguir. Podríamos nosotros decir que la humanidad existente, hoy más que nunca, ha venido edificando su torre de Babel hasta el cielo, haciendo de su propia punto de vista, de su propia religión, una torre. Pero Isaías un día dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Y la pregunta que tú te debes hacer hoy precisamente es esa. ¿Realmente has creído? Y no es que tú contestes ahorita, no, yo sí, no, sino que tú te preguntes, si realmente he creído, ¿qué tanto estoy viviendo para Cristo? ¿O qué tanto he aprendido a escaparme de la influencia de este mundo que me afecta? Yo estaba leyendo hace poco
precisamente de las consecuencias de los pecados sexuales. Y una de las explicaciones era que no nada más afectaba a tu cuerpo físico, porque hay personas que solo piensan y nunca llevan a cabo nada, sino que afectaba tu cuerpo espiritual. Y tu desequilibrio espiritual, producto de tan solo pensamientos ahí, trae una distorsión de ideas en tu vida que afectaba a todos los que estaban a tu alrededor. Y pensando precisamente en Jesús, en lo que Él vino a hacer a este mundo, en lo que Él lo que tuvo que pagar para poder liberarnos de la esclavitud del pecado a los que hemos creído y puesto nuestra fe en Él, lo que lo llevó a dar su vida, que fue pues amor, el amor infinito de Dios por la humanidad, por los escogidos de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? Quizá estamos viviendo en un adulterio espiritual. Ya nos acostumbramos a pensar y a consentir y a no pensar grandemente en el sacrificio de Cristo. Lutero fue un hombre incomprendido, tenía muchos problemas. De alguna manera siempre nadie sabía cómo iba a reaccionar, pero él un día, de acuerdo a la luz que recibió, decidió, a pesar de las consecuencias que llevaba, que tuviera, entregarle su vida a Cristo. Y él dejó una huella en la humanidad. Cuando Pablo se vio amenazado de muerte, él narra en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, pero tuvimos sentencia de muerte en nosotros mismos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y no sé si tú alguna vez te has puesto a pensar, ¿qué significa esa sentencia de muerte? Pues morir a tus deseos engañosos que batallan contra el alma. Nosotros, si ya somos creyentes verdaderos, no nada más tenemos una conciencia que está de parte de Dios, sino tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, que es ahora sí que el más alto índice de moralidad, porque es la moralidad total de Dios, del cual no nos podemos escapar. Por eso el Espíritu nos redarguye, intensa, ¿no? Pero ¿qué narra Isaías? Mas si no hicieres conforme a esto, o sea, narra Isaías que Dios dijo, en secreto llorará mi alma. Porque Dios a nosotros en Cristo nos ha dado todos los elementos para vencer. Nos ha dado todos los recursos, nos ha dado la armadura divina. Todos sabemos, ¿no? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, las sandalias del apresto del evangelio de la paz, la coraza, ¿no? La espada del Espíritu. Hemos visto las enseñanzas de esta parte de Efesios 6, pero muchas veces se nos olvida lo que dice Efesios 6:12, como le pasó a Lutero, que lo declara: Satanás me ha escogido. Y dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en esta lucha, un creyente solo va a vencer si sigue el camino de Dios. Solo va a vencer si verdaderamente Cristo es su primer amor. Y ese amor en Él pueda llegar a ser tan fuerte que sea mayor que cualquier deseo que pueda anteponerse a que hagamos la voluntad de Dios. ¿Qué deseos en tu vida se pueden estar anteponiendo a que hagas la voluntad de Él? Una esperanza muy grande
es que dice en Santiago, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No podemos tener esa confianza. Pero Dios nos dejó una voluntad. O sea, nosotros tenemos que decidir por Dios. Ya sabemos que Él produce la entrega, que Él produce los frutos, que Él produce el querer como el hacer. Pero si nuestro corazón no está con Él, entonces todo lo que Él nos diga, vamos a hacer caso omiso de ello. ¿Y por qué Dios dijo en secreto llorará mi alma? ¿Por qué Él falló? ¿Porque se siente ofendido porque tú no lo obedeciste? Recuerda una cosa muy importante. Lo mencionamos el miércoles. Dios es completo en sí mismo. Él no necesita de nosotros para ser feliz. Él ya es completo en sí mismo. Su alma llora porque sabe las consecuencias que vendrán en la vida de cada uno a causa de la superficialidad, a causa de la desobediencia, etc. Dios sabe perfectamente bien que la única forma en la que nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios es que nuestra mente quede cautiva en las enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, etc., ¿no? Entonces, si nosotros no despertamos del sueño, recuerda, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si no tomamos en serio la santidad de Dios, si no impacta nuestras vidas a tal grado que nos lleve a dejar todo aquello que pueda poner en entredicho la gloria del nombre de Dios que la iglesia debe vivir para darle gloria, entonces algo anda mal en nuestra vida, y muy mal. Y quizá tengamos que confesarlos. Por eso Dios a veces nos lleva a un extremo como llevó este hombre. Pero gracias a eso, de su boca surgió esta oración que para nosotros es una ilustración, al igual que la oración del capítulo 9 del libro de Daniel, donde Daniel comenzó a hacer la oración cuando él vio que se cumplían los 70 años. Él no dijo, yo no he pecado, él se incluyó, y donde que vemos que Daniel tuvo una vida ejemplar. Dije, he pecado, hemos pecado. Quizás Lutero exageró por sus fobias o su carácter, exageró en esas confesiones que tenía de cosas sin importancia, pero un día llegó a la esencia, y cuando él llegó a la esencia, entonces él pudo tener la fuerza para enfrentar su propia vida, para enfrentar las presiones de este mundo y para darle la gloria a Dios. Y dejó una huella, que gracias a estas tesis y todo eso, un grupo de personas pudieron tener la libertad de la esclavitud que ya se tenía en la religión establecida hasta ese momento. Pero todo es repetitivo, como decía hace un momento. Hoy estamos viviendo una época parecida. El cristianismo está totalmente afectado, yo diría el falso cristianismo, precisamente por la influencia del mundo, y tiende a conformar sus valores a las presiones de este mundo. Y cada día van creciendo más estas presiones, al grado que en países como nuestro país vecino, donde se confesaba el nombre de Dios, donde la gente vivía por Dios, ahora se prohíbe mentar el nombre de Dios. Cuidado, y te atrevas a decirle a una persona, oye, conviértete, o que un maestro, ¿no? Hasta ahí, de estas películas de Dios nuestro muerto, de esta maestra que le da una explicación a un alumno y le hacen un juicio. O sea, así está este mundo, al revés. Hay quienes a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Estamos viviendo esta situación. Pero Dios quiere que nosotros no nos asimilemos a esta filosofía, sino que tengamos, que nuestra vida sea tan clara que pueda la gente ver lo que es el verdadero cristianismo, que pueda ver lo que es la verdadera santidad. No te asimiles a este mundo, no te esclavices, no te dejes influenciar,
La única manera es que la palabra te saque adelante. Como dice Santiago 1:25, mas el que mira en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahí está el pasaje. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio, Señor. Gracias porque tanto en los salmos como en el estudio de la predicación tú siempre tienes un mensaje que darnos. Y Señor, cada día entendemos más que la única manera de salir adelante es dándote el lugar que tú mereces, dándote la gloria y reverenciarte como tú mereces. Te queremos pedir, Padre, que tu santidad impacte nuestras vidas a tal grado que las transforme de esencia. Danos ese deseo de buscarte hasta encontrarte, como un día te dijo Jacob cuando iba a enfrentarse a su hermano Esaú, iba a enfrentar su pecado prácticamente. No te soltaré si no me bendices. Danos, Señor, ese anhelo, ese deseo, porque la verdad eres tú eres la verdad, de buscarte, Señor, hasta que tú te reveles plenamente en nuestras vidas y las transformes a la imagen de tu Santo Hijo, Jesús. Padre, te damos gracias por nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que en cada uno de nosotros tú pongas ese compromiso contigo de servirte, de trabajar para ti, de cooperar en todas aquellas cosas que sean necesarias para que la iglesia pueda ser lo que tú llamas y debe ser columna y baluarte de la verdad, y que pueda ser un ejemplo, Señor. Nos interesa que tu presencia esté con nosotros y nos acompañe a donde quiera que vayamos. Así que transforma nuestras vidas, Padre. Haznos vivir según tu verdad. Y Padre, también te queremos pedir hoy por la familia Giver, porque pues también falleció el cuñado de Betty Giver. Que tú, Señor, los consueles orientándolos a Cristo, y que tú, Señor, a final de cuentas te glorifiques, haciéndote presente en las vidas de todos los que llevan a cabo este luto. También, Señor, te pedimos porque tú nos fortalezcas a nosotros en nuestras debilidades y nos des la fuerza y el poder del Espíritu para vencerlas, porque sabemos, Padre, que solo tú en nosotros nos puedes dar la victoria. Enséñanos, por tanto, a depender de ti en todas las cosas y en anhelar por sobre todo, no el que seamos felices, no el complacernos o que tú satisfagas nuestros anhelos, sino en glorificarte con nuestras vidas. Todo esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.